aumento del 2,3-difosfoglicerol o cuando se encuentra incrementado la presión parcial de CO2. Allí hay una disociación más rápida del oxígeno de la hemoglobina. La hemoglobina lo suelta porque es un tejido dependiente, necesita más oxígeno, lo suelta más rápido. ¿Y cuando está desviado a la izquierda? Cuando hay alcalosis, cuando hay hipotermia, cuando es todo lo contrario a estas características. Vamos a empezar a hablar ahora de indicadores de oxigenación para que ustedes vayan entendiendo qué es lo que estamos tratando de medir. ¿Qué cosa es la fracción inspiratoria de oxígeno? Nosotros en este momento, en nuestro aire, tenemos aproximadamente 20,97% de oxígeno. Eso es lo normal a nivel del mar. Eso es lo normal. O sea, la concentración de oxígeno que hay en este ambiente es 20,97. Para fines prácticos, 21%. ¿Ya? Entonces, fracción inspiratoria de oxígeno en un paciente normal, 21%. ¿Y qué cosa es saturación de oxígeno? Muchas veces llegamos al hospital y nos ponen un dedal en el dedito, ¿no? Un dedal. Y quiero medirle la saturación. Y nos ponen el dedal, el saturómetro. Entonces, ¿qué mide el saturómetro? El saturómetro nos va a medir el punto de equilibrio en el cual la presión de oxígeno de la sangre se equilibra con la presión de la atmósfera. Y la hemoglobina se encuentra en su máxima unión con esa concentración de oxígeno en sangre. Eso es lo que nos mide la saturación de oxígeno. Midiendo la saturación de oxígeno, nosotros podemos definir si el paciente pudiera o no estar hipoxémico. ¿Y cuando hablamos de hipoxemia? Hablamos de hipoxemia cuando la concentración de oxígeno está por debajo de 80. Hablar de hipoxemia es diferente que hablar de hipoxia. Hipoxemia es concentración de oxígeno en sangre. Hipoxia es concentración de oxígeno en tejidos. Entonces, hablamos de hipoxemia cuando la presión parcial de oxígeno es menor de 80. Es más, podemos clasificarla. Podemos decir hipoxemia leve, moderada, severa. Leve cuando está entre 80 y 60, moderada cuando está entre 40 y 60 y por debajo de 40, hipoxemia severa. ¿Cómo determino yo la presión parcial de oxígeno de un paciente? Cuando este paciente tiene más de 60 años, solamente le resto 1 milímetro de mercurio del nivel mínimo de 80 por cada año superior a los 60 que ya tiene, ¿no? Se aplica hasta los 90 años. Después de eso, por la edad del paciente, ya no es aplicable, ¿ya? Eso es de forma práctica. Pero ustedes pueden calcularlo también de forma matemática utilizando estas fórmulas, ¿no? Si el paciente está sentado, al 104 le restan la constante 0,27 por los años que tenga. Y si está echado, a 103,5 le restan la constante 0,42 por los años que tenga. A veces tenemos pacientes que por más que le coloquemos suplementos oxigenatorios, no logramos incrementar su saturación. Por más que hacemos eso. Y a eso, ¿cómo lo llamamos? Lo llamamos hipoxemia refractaria. ¿Ya? Entonces llega un paciente, ustedes ven que su saturación está por debajo de 90 y le colocan un suplemento, puede ser una cánula, una máscara Venturi, lo que ustedes crean más conveniente en ese momento. Sin embargo, no se eleva la presión parcial de oxígeno, ¿no? Entonces, cuando un paciente tiene una presión parcial de oxígeno
menor de 80 milímetros de mercurio, con un FiO2 mayor de 0,35, colocaron una Lindo, ¿no? máscara 35% y no obtuvieron una adecuada Zafado me saturación. gustaría Eso cambiar. es hipoxemia refractaria. ¿Qué cosa es hipercapnia? Los valores normales del CO2 en sangre son de 7,35, perdón, de 35 a 45. Cuando el valor del CO2 está por encima de 45, hablamos de hipercapnia, ¿no? Hablamos de hipercapnia. Y esta hipercapnia se puede presentar de dos formas, en un paciente crónico o en un paciente agudo. En el paciente agudo, la elevación del CO2 siempre está acompañado de cambios en el pH. Siempre. En el paciente crónico, un paciente que tiene POC, un paciente que tiene fibrosis pulmonar, la elevación del CO2 solamente se relaciona, pero con un margen estrecho. No hay mucho cambio en el pH. No hay acidosis respiratoria. Eso deben recordarlo para que de forma práctica lo puedan identificar. ¿Cuál fue el indicador o uno de los indicadores más famosos que tuvimos que utilizar, que más nos sirvió de ayuda durante la pandemia del COVID? El PAFI. ¿Qué cosa es PAFI? Recuérdenlo. PAFI es la presión parcial de oxígeno entre la frecuencia, la fracción inspiratoria de oxígeno. ¿Ya? Entonces, yo quiero encontrar el PAFI. Muy bien, ¿cuánto tiene de AGA? ¿Cuánto es su presión parcial de oxígeno? ¿Cuánto le estás administrando de oxígeno? Tanto. ¿Ya? Esa diferencia es el PAFI. ¿Ya? Pero el PAFI tiene una relación estrecha con el FiO2. Si yo incremento el FiO2, el PAFI también debe incrementarse, lo mismo que la presión parcial de oxígeno. ¿Cuánto es el PAFI normal? ¿Cómo lo hallamos? Lo hallamos dividiendo 100 entre 0,21 y eso nos da 476. ¿Ya? Eso es el PAFI normal. Se considera normal entre un rango de 425 a 480. Se considera normal, ¿no? El PAFI nos permite a nosotros poder determinar en qué categoría o con qué grado de compromiso respiratorio tiene el paciente. Por ejemplo, un PAFI menor de 300 significa que el paciente está cursando con un síndrome de distrés respiratorio leve. Un PAFI menor de 200 significa que el paciente está cursando con un síndrome de distrés respiratorio moderado. Un PAFI menor de 100 significa que el paciente está con un distrés respiratorio severo, sencillo. Utilizo la presión parcial de oxígeno, lo divido entre el FiO2 y si me sale que tiene menos de 100, es un paciente que tiene un distrés respiratorio severo y por lo tanto requiere ventilación mecánica. Un paciente que tiene un PAFI de 200 significa que debo de colocarle un dispositivo oxigenatorio para poder compensarlo. Un paciente que tiene un PAFI menor de 300, lo observo. Pero así como lo clasificamos, también observamos que la mortalidad en cada una de ellas es diferente. En el distrés respiratorio leve, la mortalidad, 27%. En el moderado, 32%. Y en el severo, 45% de pacientes fallecidos. Así como utilizamos el PAFI, hay otro indicador de oxigenación que se llama gradiente alveolo arterial. ¿Recuerdan ustedes cuando empezamos la clase
¿Qué es lo que dijimos? Dijimos que la unidad de la respiración es la unidad alveolo capilar, ¿no? El alveolo y el capilar, ¿no? Entonces, la gradiente no viene a ser otra cosa sino la dificultad que tienen los gases de poder atravesar esa barrera, la barrera membrano capilar. La dificultad de poder difundirse de un lado a otro, del oxígeno de ingresar hacia el alveolo, hacia el capilar, y del capilar salir el CO2 hacia el alveolo. Eso se llama gradiente alveolo arterial. Su valor normal fluctúa entre 10 a 20. Ese es el valor normal, ¿ya? Si el paciente, ustedes le calculan la gradiente y esta gradiente es mayor de 20, es una gradiente patológica. Esto es patológico. ¿Y para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve la gradiente? La gradiente nos sirve para poder determinar si el problema respiratorio es intrapulmonar o es extrapulmonar. Si nosotros decimos que la gradiente normal es de 10 a 20 y el paciente tiene una gradiente de 10, significa que la gradiente está bien y que el problema no está allí. El problema está afuera. Será pues central, será torácico. Cuando la gradiente es mayor de 20, decimos el problema es intrapulmonar. Para eso nos sirve, para poder determinar si el problema es pulmonar o extrapulmonar. Eso también deben memorizarlo, ¿ya? Pero ¿qué cosa es una gradiente alveolo arterial? ¿Cómo lo calculo yo? ¿Cómo lo hallo? Primero, tengo que determinar la presión alveolar de oxígeno. La presión alveolar de oxígeno. ¿Cómo lo obtengo? Presión barométrica menos la presión de vapor de agua por el FiO2 menos la presión alveolar arterial de CO2 por una constante 0,8. La presión barométrica 760, constante, ¿ah? Es una constante. La presión de vapor de agua 47, es otra constante. El FiO2 es variable de acuerdo a lo que le demos al paciente. La presión arterial de CO2 también constante, 40. Si yo pongo todas estas constantes, al final me sale 100, ¿no? Dependiendo del FiO2 del paciente, dependiendo de lo que encuentre yo en el PCA2, voy simplemente sustituyendo para que me pueda arrojar la presión alveolar de oxígeno. En términos normales, 100. Habíamos dicho que la presión arterial de oxígeno es 90. La diferencia entre estos dos es 10. Por eso es que la gradiente se considera normal de 10 a 20. ¿Ya? Pero lo que quiero que se graben es, ¿para qué nos sirve la gradiente alveolo arterial? Para determinar si la causa es pulmonar o extrapulmonar. Si una es una gradiente normal, extrapulmonar. Si la gradiente está alterada por encima de 20, pulmonar. A través del PAFI y a través de la gradiente, y haciendo una regla de 3 simple, yo puedo calcular el porcentaje de Shan intrapulmonar, ¿no? Vean ustedes cómo el PAFI normal habíamos dicho que es de 4.25 a 4.80. Por cada 100 de diferencia, el Shan es de 5. Yo encuentro el PAFI y tengo 170. Resto nada más 450 menos 170, 280. Si 100 le corresponde 5% a 280, ¿cuánto le corresponderá? 14% de Shan. Regla de 3 simple. ¿Por qué es importante determinar el Shan? Cuando los vemos desde el punto de vista gasométrico, nos vamos a dar cuenta que a mayor porcentaje de Shan, más Shan, 20%, 40%, 60% de Shan, vean ustedes cómo las curvas de la presión arterial de oxígeno
comienza a disminuir gradualmente conforme aumenta la concentración, el porcentaje de Shan. Y vean ustedes cómo la presión arterial de CO2 se eleva conforme se incrementa el porcentaje de Shan. ¿Y qué va a pasar con el FiO2? A pesar de que yo le estoy dando concentraciones más de oxígeno, la presión arterial de oxígeno no se eleva. A mayor porcentaje de Shan, por más que yo le dé FiO2 mayor, la presión arterial de oxígeno no se va a elevar. ¿Se acuerdan que revisamos en una diapositiva anterior que es la única que no mejora cuando le colocamos suplemento de oxígeno? A mayor Shan no mejora el FiO2. Si hasta ahora hemos utilizado el pulso oxímetro, cuando lo utilicemos tenemos que tener en cuenta que si bien es cierto es un instrumento no invasivo, continuo, pero pudiera tener algunos errores. Por ejemplo, hacer una saturación falsamente normal. Por ejemplo, darnos una saturación falsamente disminuida. O de repente tener una inadecuada onda en la forma que le estamos tomando, ¿no? Cuando medimos los niveles de saturación habíamos hablado de hipoxia. Ustedes que están a puertas ya de hacer el internado y después de eso el serum, habíamos dicho que acá en Lima la saturación normal es mayor de 95, pero eso es a nivel del mar. Entonces cuando lleguen a hacer su serum y se vayan a Huancayo, a Chumbivilcas, a donde les destaquen o a donde elijan, ¿no? Lo primero que tienen que averiguar es a qué nivel de altura se encuentra el pueblo. Porque si ustedes se van con el concepto de que la saturación normal es 95, 96 y se van a Cerro de Pasco, todos los pacientes van a tener 89, 88 y a todos los van a querer hospitalizar. Entonces hay que darse cuenta de ello. Uno llega y dice, a ver, acá ¿cuánto es mi saturación? Ah, 89, esa es la saturación normal. Todo va a depender de la concentración de oxígeno y el nivel de altura en el que nos encontremos. Acá en Lima, 95 a 97, 99, normal. Hablamos de hipoxia leve cuando está por debajo de 94 y hasta 91. Hipoxia moderada cuando está entre 86 y 90 y menor de 86, hipoxia severa. Esto también tiene que grabarse. Miren ustedes, la saturación de oxígeno cuando está entre 90 y 95 significa que la presión arterial de oxígeno está entre 60 y 80. Si la saturación está por debajo de 90, la presión arterial de oxígeno está por debajo de 60. Por lo tanto, ese paciente está en insuficiencia respiratoria. Solamente con la saturación. Bueno, esto ya lo saben ustedes, espero. Son los valores normales de la gasometría arterial. Presión parcial de oxígeno mayor de 80, presión parcial de CO2 de 35 a 45, saturación mayor de 90, bicarbonato 24 más menos 2, pH 7.35 a 7.45, ¿no? Y probablemente lo estén practicando también en sus prácticas, ¿no? En simulación. Muy bien. Hemos hablado un poco de indicadores. ¿Cómo podemos clasificar nosotros la insuficiencia respiratoria? Clasificamos la insuficiencia respiratoria según mecanismos y criterios clínicos. Por ejemplo, según criterio clínico, puede ser una insuficiencia respiratoria aguda o puede ser una insuficiencia respiratoria crónica en un paciente crónico o puede ser una insuficiencia respiratoria crónica reagudizada. Según el mecanismo
subyacente que lo está produciendo, los 5 mecanismos que hemos hablado: disminución del FiO2, hipoventilación, alteración de la difusión, alteración de la relación perfusión-ventilación o efecto del shunt. Y según características gasométricas, la catalogamos en 4 tipos, ¿no? Tipo 1 o hipoxémica, tipo 2 o hipercámnica, tipo 3 perioperatoria y tipo 4 o secundaria a shock o hipoperfusión. ¿Cuál es la que nosotros le debemos mayor credibilidad? Porque nosotros podríamos definir por las características clínicas de un paciente si es agudo, si es crónico o si es crónico reagudizado. Pero tengan en cuenta que para hacer un diagnóstico certero necesitamos una gasometría. Y solo con gasometría, con gases arteriales, podemos definir qué tipo de insuficiencia respiratoria es. Entonces, le pedimos nosotros gases arteriales y si encontramos que está el PO2 disminuido, decimos tipo 1. Si vemos que además de estar disminuido, tiene retención de CO2, decimos de tipo ventilatorio o hipercámnica. Si se manifiesta alrededor de un problema operatorio, decimos tipo 3. Y si vemos que el paciente está chocado, será un paciente con insuficiencia respiratoria tipo 4. Las causas son diversas, porque estamos frente a un síndrome. No estamos frente a una enfermedad, estamos frente a un síndrome. Las de tipo 1 son todas aquellas en las cuales está comprometido el alveolo: síndrome de distrés respiratorio, el asma, edema agudo de pulmón, fibrosis, neumonías. La de tipo 2 es aquella en la cual está afectada el fuelle, no hay una buena ventilación, que puede ser desde problemas del sistema nervioso central, un ACV, por ejemplo. El paciente no comanda bien su patrón respiratorio, por lo tanto hipoventila. Un problema de un síndrome de Guillain-Barré, una miastenia gravis. El paciente no tiene buen fuelle, por lo tanto hipoventila. Un paciente con un traumatismo vértebro-medular, ¿no? Se quedó colapsado, no puede mover su pecho, por lo tanto hipoventila. Un paciente con un trauma, tiene un tórax batiente, con múltiples costillas rotas, tampoco no puede respirar bien, hipoventila. El tipo 3, el distrés respiratoria, el asma, el EPOC. Y en el tipo 4, pacientes que cursan con shock séptico, con un infarto agudo de miocardio, con un tromboembolismo pulmonar, hipertensión pulmonar, con un sangrado digestivo, por ejemplo, o con un politraumatizado. Si bien es cierto, hay múltiples causas, la anamnesis es importantísima, porque ella nos va a dar la aproximación en el 85% al diagnóstico. Entonces, hacerle una buena anamnesis va a ser importante para poder determinar y sospechar frente a qué tipo de insuficiencia respiratoria estamos. Y los exámenes que vamos a solicitar van a estar acordes a la sospecha clínica que tengamos, ¿no? De cajón, sí tienen que tomarle la gasometría. Si están sospechando de un problema séptico, le pedirán un hemograma. Si piensan que es un problema de deshidratación, problema renal, le pedirán bioquímica, electrolitos. Si piensan que el paciente es portador de un infarto agudo de miocardio, enzimas cardíacas, perfil de coagulación. Una insuficiencia cardíaca, ProBNP. Si piensa que es un tromboembolismo pulmonar, le pedirán un dímero D. Lo mismo que imágenes, ¿no? Las imágenes también van a estar acordes a lo que ustedes sospechan. Pueden pedir una radiografía de tórax, una tomografía, una ecografía, un scan de ventilación-perfusión o un electrocardiograma si es que sospechan un infarto. Muy bien. Y miren, ¿qué les llama la atención en esa radiografía de tórax? Vamos a
auscultar un poco tus conocimientos. A ver, hablando de insuficiencia respiratoria, ¿qué les llama la atención? A ver, despierten, ya no duerman. ¿Qué les llama la atención? ¿Es una placa normal? ¿Qué opinan? Adelante. Ya. ¿Alguna otra opinión? Muy bien. Normal. Ya. ¿Alguna otra opinión? Indudablemente que uno podría decir, ahí está normal, no hay nada, porque no encuentro ningún infiltrado, ¿cierto? Pero lo que dijo la doctora llama la atención, ¿no? Un corazón elongado, alargado, hacia abajo. ¿Por qué? Normalmente, ¿cuántos espacios intercostales deberían ver ustedes? 5, ¿cuántos? 5, 7, ¿cómo es? ¿Quién se acuerda? ¿Ah? 7 posteriores y 5 anteriores. Si ustedes cuentan ahí, ¿cuántos hay? Hay 8. Por lo tanto, hay atrapamiento de aire. Por eso es que el corazoncito está elongado, no está horizontalizado. Hay atrapamiento. Es una paciente con asma. Entonces no puede expeler el aire. ¿Y ahora qué les parece? ¿Normal? ¿Qué les parece? ¿Qué cosa es? La hora de la verdad. Así les van a poner en su simulación. Le van a poner radiografía de tórax. Ahí está, doctor. Lean. Vamos, hablen. ¿Qué ven? No inventen, solamente describan. ¿Qué cosa es lo que observan? Mm, Un infiltrado casi total de ambos pulmones, ¿no? Una radiopacidad difusa ahí. Ese es un pulmón blanco, un síndrome de distrés respiratorio severo. A ver, miren ustedes las arterias, el color. Normalmente se debería ver blanco. Sin embargo, en esta tomografía, las arterias pulmonares se observa un patrón que oblitera, ¿no? Estas manchas están obliterando y eso es un tromboembolismo pulmonar. Muy bien. Entonces, nos llega el paciente, le preguntamos por qué viene usted, qué le está pasando. Entonces, tienen que recordar cuáles son las manifestaciones clínicas cuando un paciente tiene hipoxemia. Al inicio, disnea. eh, Me falta el aire, doctor, no puedo respirar. Lo encuentran quimio, respirando con una frecuencia mayor a 35. Lo examinan, dedos azules, está sudoroso, frío, diaforético, ¿no? Le auscultan, está taquicárdico al inicio, taquicárdico, porque conforme nosotros no actuemos, el paciente va a empezar a presentar bradicardia, hipotensión, ¿no? Incoordinación motora, soñolencia, convulsiones, y si siguen sin actuar, muerte.
Si el paciente, por el contrario, lo notan desorientado, cada vez más comprometido, soñoliento, aletargado, ¿no? Con cefalea, se pone en coma, ya no se despierta, significa que él está intoxicándose con su propio CO2. Está haciendo una encefalopatía hipercámnica, ¿ya? Entonces, la hipoxemia, el paciente está ansioso, inquieto, me le falta el aire. En en la hipercapnia no. En la hipercapnia gradualmente el paciente comienza a tener trastorno de sensorio, soñolencia, letargo, coma. Bueno, este es un algoritmo para que ustedes puedan leerlo detalladamente y vean cómo la gasometría nos explica para poder llegar a un probable diagnóstico en base a la presión parcial de oxígeno, ¿no? Tomando en cuenta si la presión parcial de oxígeno está aumentada o si el gradiente está aumentado. Cada uno de ellos, este flujograma, los va a llevar a determinadas patologías. Muy bien. Más o menos espero que ya estén ubicados, centrados en las probables causas de insuficiencia respiratoria. Porque les va a llegar los pacientes, los van a ver. ¿Y qué van a hacer ustedes con esos pacientes? Primero, todo paciente que llegue a insuficiencia respiratoria hay medidas generales, que son las que se dan para poder abordarlo. Y después, una vez obtenido el diagnóstico o la presunción, ya se tienen que dar medidas específicas, ¿no? Dentro de las medidas generales es la oxigenoterapia, colocarle un suplemento de oxígeno, definir si ese paciente requiere o no ventilación mecánica. Y si es ventilación mecánica, ¿cuál de los dos? ¿La invasiva o la no invasiva? De repente no requiere ninguna de las dos cosas anteriores y requiere nebulizaciones, porque es una paciente asmática. De repente es un paciente senil que está lleno de secreciones y lo único que tienen que hacer ustedes es aspirarlo, ¿no? O de repente necesita pasarle fluidos, vendaje, anticoagulación profiláctica. Un paciente que no se mueve tiene pues todo el derecho de hacer trombosis venosa profunda y de allí disparar émbolos hacia los pulmones. Entonces, esas son las medidas generales que deben darle a un paciente que llega con insuficiencia respiratoria. Oxigenoterapia, definir si necesita ventilación invasiva o no invasiva, nebulizarlo, aspirarlo, mantenerlo con una adecuada hidratación, fisioterapia, vendaje y anticoagulación profiláctica. Las medidas específicas las vamos a asumir una vez que tengamos la presunción diagnóstica, ya sea antibióticos, anticoagulación total, vasodilatadores y diuréticos, si estamos frente a un edema agudo de pulmón, por ejemplo, inotrópicos frente a una falla cardíaca, corticoides frente a un proceso asmático o algún tipo de procedimiento. De repente nos damos cuenta que está abolido pues todo el hemitórax y que hay una colección ahí de líquido pleural. Lo drenamos y con eso solucionamos el problema del paciente. Cuando hablamos de insuficiencia respiratoria, tenemos que tener en cuenta que cuando se produce este problema en un niño, el niño se afecta mucho más que un adulto. Para los que van a ser pediatras, por si acaso, ¿ya? El niño se afecta mucho más que el adulto. Las patologías prevalentes en los adultos, por ejemplo, para un paro cardiorrespiratorio, y eso lo saben ustedes ya, ¿cuál es? Los problemas de síndrome coronario agudo. Cuando a un niño le llega en paro, no se olviden que la causa más frecuente, ¿cuál es? La hipoxemia. Acuérdense, así como en los adultos tienen que acordarse que son los síndromes coronarios agudos, en los niños es la hipoxemia.
Tiene que buscar objetos extraños, tratar de ventilarlo. ¿Y por qué se da esto? Porque su centro de respiratorio está inmaduro. Todavía está inmaduro. Porque sus músculos son muy delgaditos, entonces tiene menos tolerancia a la fatiga. Porque la parte periférica de su árbol bronquial es más larga y por lo tanto hay mayor resistencia al flujo aéreo. Hay ausencia de ventilación colateral en los niños. Su distensibilidad de su tórax es menor. Y las glándulas que producen moco en los bronquios son más grandes. Por todas estas consideraciones anatómicas, el niño se afecta más rápidamente por insuficiencia respiratoria. Muy bien. Ya estamos frente a un paciente que llega por insuficiencia respiratoria. ¿Cuáles son mis objetivos de tratamiento? ¿Qué es lo que quiero hacer yo con el paciente? ¿A qué quiero llegar? Viene, por ejemplo, con 86 de saturación o de presión parcial de oxígeno. ¿Qué quiero hacer? Recuerden ustedes estos tres objetivos principales. Tratar la hipoxemia. ¿Cómo lo voy a hacer? Colocándole un suplemento oxigenatorio. Disminuir el trabajo respiratorio para poder compensarlo, porque el paciente se fatiga, se cansa hasta que fracasa esa forma de respirar. Y disminuir también el trabajo miocárdico, que está acelerado al 100%, tratando de compensar esa falta de oxígeno. Entonces, basado en esos tres parámetros, ¿qué busco? Busco llevar a mi paciente a una presión arterial de oxígeno mayor de 60, con un FiO2 menor de 60, que tenga una frecuencia respiratoria menor de 24, una frecuencia cardíaca menor de 100, una presión arterial sistólica mayor de 100 y una saturación de oxígeno mayor de 90. ¿Qué significa? Si mi paciente viene con una frecuencia respiratoria de 40, con una saturación menor de 90, lo cual me implica que su hipoxemia, su presión parcial de oxígeno está por debajo de 60, con una frecuencia respiratoria pues elevada, 35, taquicárdico 120, 90-60 de presión y me satura menos de 90, yo tengo que tratar, a ver, presión arterial, saturación menor de 90, tengo que llevarlo a una saturación mayor de 90. Le coloco una máscara Venturi, una máscara de reservorio, hasta ver que tiene la saturación mayor de 90. ¿Ya? Está taquicárdico, 130, 128 de frecuencia cardíaca. Trato de compensarlo. Le faltaba oxígeno. A ver, ya le di el oxígeno. ¿Bajó la frecuencia cardíaca? Sí, 126, 120, 110, 98. Tranquilo, ¿no? Y veo que la saturación mejoró, subió a 92, 94. Entonces, yo tengo que tratar de darle los suplementos a este paciente para que eso se compense. Esos son mis objetivos. En la simulación, les van a poner pacientes así, entonces ustedes tienen que ver cuánto es su saturación, cuánto está su frecuencia cardíaca, cuánto está su presión arterial. Lo primero que tienen que hacer es manejar eso, tratar de estabilizar a su paciente, compensarlo, bajarle la frecuencia cardíaca, subirle la presión arterial, mejorarle la saturación. Cuando ustedes planteen algún tipo de tratamiento, ese tratamiento tiene que tener objetivos, ¿no? Para cualquier tratamiento, tienen que tener objetivos. ¿Qué quiero lograr con mi tratamiento? Y para ello, ¿qué tenemos? Dispositivos de oxígeno. Y tenemos dispositivos de oxígeno de bajo flujo y de alto flujo. Los de bajo flujo, las cánulas binasales, que ya las conocen ustedes.
las mascarillas faciales, las máscaras con bolsas de reservorio y las de alto flujo, las máscaras de Venturi y las cánulas binasales de alto flujo. ¿Ustedes ya están yendo al hospital todavía? ¿Sí? ¿Algunos? Entonces ya deben estar familiarizados con este tipo de dispositivos, los que están yendo, ¿no? Bueno, esta es una máscara Venturi, ¿no? Antiguamente nos las mandaban así. Vean ustedes, este tipo. ¿Qué hacíamos? Teníamos que rotar la base para poder regular el caudolímetro, la entrada del oxígeno. Entonces, esta flechita que está acá, esta de acá, nos marcaba porcentaje y la cantidad de litros que debemos darle. Ah, ya, yo quiero ponerle 40%. Muy bien, si usted quiere ponerle 40%, tiene que darle 12 litros. Tenía que regularlo. Marcaba 40%, lo conectaba al oxígeno y le abría 12 litros. Yo quiero ponerle 50%. Para que usted le dé 50%, usted tiene que proporcionarme 15 litros de oxígeno. Lo ponía en el 50% y abría 15 litros. Ahora no. Para evitar confusiones y de forma más práctica, ahora se están utilizando Venturis de colores, de tal forma que una que proporciona 24% es azul, 28% es amarillo, 31% es blanco, 35% verde, 40% rosado y 50% anaranjado, ¿no? Entonces, les muestran a ustedes, ¿quiere una máscara Venturi? Les ponen las 5. ¿Cuál quiere? Ellos se le dan. Estas son los sistemas de bajo flujo, ¿no? Las de reservorio. Las cánulas binasales a un lado y las de reservorio al otro lado. Miren ustedes, la cánula de oxígeno va a incrementar el FiO2. ¿Se acuerdan que hablamos del FiO2 al inicio? Y dijimos, en Lima la concentración de oxígeno al 21%. ¿Se acuerdan? Ya. Entonces, si yo le coloco 1 litro más de la concentración normal por cánula, estoy aumentando al 24%. Si yo le coloco 2 litros, 28%. Si le coloco 3, 32, 4, 36 y 5, 40%. Voy escalando de 4 en 4 en cánulas binasales. Estoy escalando de 4 en 4. Pero ¿qué pasa si yo encuentro un paciente que tiene 7 litros con cánula binasal? ¿Le estoy ayudando realmente? No le estoy haciendo nada. Lo único que estoy haciendo es desperdiciando el oxígeno, porque la cánula binasal tiene su limitación. 5 litros es lo máximo, y lo máximo que puede incrementar el FiO2 es 40%. Si con eso yo no logro conseguir que la saturación esté por encima de 90, lo que tengo que hacer es cambiar de dispositivo. ¿Qué le voy a poner? Le voy a poner una máscara Venturi. ¿Ah? Una máscara Venturi. Perdón. Por el otro lado, tengo las máscaras de oxígeno con bolsas de reservorio, ¿no? Antiguamente habían 2 tipos de máscara. Una con reservorio reinhalatorio. ¿Pero qué pasaba con esta bolsa? Se hace un microambiente y se concentra el oxígeno al 100% que se brinda al paciente. Pero el paciente respiraba y volvía a exhalar su CO2 en esa misma bolsa. Por lo tanto, se combinaba. Actualmente ya no es así. Ya no es reinhalatoria. Tiene un solo sistema. Se concentra el oxígeno, se aspira y cuando exhalamos sale al exterior. Y el oxígeno sigue concentrado al 100%. ¿Qué cantidad? ¿Cuánto nos brinda de FiO2? 90 a 99%. ¿Ya? Esto es lo que les estaba comentando, ¿no? La bolsa de reservorio, aperturas al exterior, unidireccionales.
Muy bien. Pero si tiene un paciente con insuficiencia respiratoria, no significa que brindándole el oxígeno ya hemos hecho y lo hemos salvado y es la panacea para la insuficiencia respiratoria. No es así. Recuerden ustedes que el oxígeno también es tóxico, es dañino. Ustedes se han preguntado por qué los alimentos orgánicos los colocan dentro de bolsas cerradas y que vienen al vacío. Aquellos que les gusta comer, por ejemplo, las carnes que vienen de la selva o los productos orgánicos que vienen de otro sitio. ¿Se han preguntado por qué? Porque el contenido de oxígeno que contiene la bolsa, con el paso del tiempo, oxida esas estructuras, quema esas estructuras orgánicas. Igual pasa en nuestro pulmón. O sea, no podemos mantener un paciente con un FiO2 mayor de 60% por más de 48 horas, porque nuestros pulmones se van a lesionar. ¿Ya? ¿Qué efectos van a tener? Van a originar microatelectasias, disminución de la elasticidad, elevación de la gradiente alveolo arterial, hipoventilación inducida en pacientes con EPOC. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda cuál es nuestro estímulo respiratorio? ¿Por qué respiramos nosotros? ¿Por qué respiramos? ¿Mm? ¿Por qué tenemos hambre? ¿Se acuerdan o no? Muy bien. Entonces nosotros tenemos un centro respiratorio y a ese nivel hay receptores, ¿no? Que nos mide la concentración de CO2. Nosotros respiramos porque se está sensando de forma constante la presión parcial de CO2. Ahí se está sensando. Y cuando nuestra presión parcial de CO2 se eleva por encima de 45, nuestro centro respiratorio, nuestro cerebro, le dice al tórax, respira más rápido, barre el CO2, está reteniendo. Y respiramos más rápido, por eso respiramos. Eso es lo normal. Pero ¿qué sucede en los pacientes que tienen problemas respiratorios crónicos? En los EPOC, en los fibróticos. Ellos se acostumbran a mantener un CO2 elevado. Invierten su estimulación. Entonces, la retención de CO2 ya no va a ser su estímulo para respirar. Su estímulo para respirar cambia y es la hipoxemia. O sea, ellos normalmente viven con un CO2 elevado, 47, 48, pero lo que les induce a respirar es la hipoxemia. Estoy hablando de los pacientes crónicos fibróticos con EPOC. ¿Ya? ¿Por qué quiero que tengan en cuenta esto? Porque en esos pacientes nosotros no nos podemos permitir elevar tanto su saturación y solamente lo ranqueamos entre 89 a 92. Suficiente como para que estén tranquilos. Entonces, manteniendo una saturación en 89, 90 es más que adecuado para ese tipo de pacientes. Porque si no, lo que estamos haciendo es quitándoles el estímulo para respirar y ese paciente va a hacer mayor retención de CO2 y por lo tanto se va a morir. Entonces, en los pacientes normales, estímulo CO2. En los pacientes crónicos, el estímulo hipoxemia. Muy bien. Cuando nos enfrentamos a un paciente, muchas veces nos damos cuenta del saque. Nosotros nos damos cuenta qué tipo de aparato nos va a ayudar a poder elevar esa saturación por encima de 90, ¿no? Lo vemos con mucha dificultad. Será pues una Venturi o una máscara de reservorio, ¿no? Si lo vemos que está tranquilo, pero su saturación
que en este contexto es mayor de 95, está en 92, le colocamos una cánula y probamos. Probamos cómo va. Si eleva la saturación, estamos tranquilos. Pero muchas veces hemos quemado cánula binasal, 5 litros, sigue saturando por debajo de 90. Lo pasamos a Venturi, 28, 32, 30, 35, 40, 50% y no completo que llegue a más de 90. Lo paso a máscara de reservorio y tampoco me satura más de 90. Entonces voy escalando mi concentración y flujo de oxígeno hasta que llego a las cánulas de alto flujo, ¿no? Estas cánulas de alto flujo son aparatos que van a concentrar el oxígeno, pero que a su vez van a proporcionar un alto flujo. ¿Qué significa? Es como cuando ustedes van en el carro y sacan la mano, sacan la cara y van a 80, ¿no? Tremendo chorro de aire, ¿no? Que les cae. Igualito es la cánula de alto flujo. Concentra y nos da un flujo de hasta 60 litros por minuto. Imagínense ustedes recibir un chipote chorro de 60 litros por minuto de aire. ¿Cuándo lo utilizamos? Cuando el paciente está en insuficiencia respiratoria. Antes de intubarlo o como una alternativa antes de intubarlo. Para preoxigenarlo, cuando lo destetamos de la ventilación mecánica. Cuando estamos haciendo un procedimiento invasivo en la insuficiencia cardíaca, ¿no? En cuidados paliativos, en aquellos pacientes que ya están en condiciones terminales, ¿no? En la exacerbación del EPOC. ¿Tienen contraindicaciones las cánulas de alto flujo? No se han evidenciado hasta el momento. Por el contrario, tienen más beneficios que complicaciones. La particularidad de este sistema es que no solamente nos brinda una alta concentración de oxígeno y un alto flujo, sino que también el oxígeno que nos brinda es tibio. Ustedes pueden determinar la temperatura. Le ponen 30 grados, quiero que mi oxígeno salga a 30 grados, 32 grados, 34 grados, 37 grados, de acuerdo a lo que necesite. Y es húmedo de tal forma que no tiene las complicaciones que provoca una cánula binasal. Una cánula binasal produce heridas, costras, úlceras en la nasofaringe, en la rinofaringe y en la nasofaringe. Cuando utilizamos cánulas de alto flujo, también tenemos otro indicador de oxigenación y se llama IROX, ¿no? El indicador IROX, ¿no? Es un indicador bien sencillo y bien práctico. Miren, este indicador se encuentra, ustedes le toman la saturación, lo dividen entre el FiO2 en decimales y a su vez lo dividen entre la frecuencia respiratoria del paciente. Si el IROX es mayor de 4.8, ese paciente tiene la posibilidad de que ustedes lo dejen con la cánula de alto flujo, lo vuelvan a evaluar a la media hora, a las 2 horas y a las 6 horas. Si ven que el IROX se incrementa, está yendo bien. Si por el contrario el IROX disminuye, significa que ese paciente necesita ventilación mecánica. ¿Ya? Entonces, en cánulas de alto flujo, el indicador, el IROX. ¿Cómo lo obtengo? Saturación entre FiO2, entre frecuencia respiratoria. Punto de quiebre, 4.8. Si se eleva por encima de eso, después de colocarle a la media hora, 2 horas, 6 horas, bien. Pero si baja, fracasó la cánula de alto flujo y ese paciente tiene que ir a intubación orotraqueal y ventilación mecánica.
Entonces, cuando sometemos a ventilación mecánica. ¿Y qué cosa es ventilación mecánica? La ventilación mecánica no hace otra cosa que suplir el funcionamiento respiratorio de la persona. Y para ello tenemos dos tipos de ventilación mecánica, la no invasiva y la invasiva. ¿Ya? ¿Qué cosa queremos lograr con la ventilación mecánica? Que disminuye el trabajo respiratorio. El paciente se agota por completo. Revertir la hipoxemia y la acidosis que tiene. Ventilación mecánica no invasiva. Dos indicaciones: edema agudo de pulmón y EPOC. Un paciente que llegue en agudo de pulmón es fácilmente reconocible, ¿no? Está taquimneico, con uso de musculatura accesoria, sentado, no tolera el decúbito, con una frecuencia respiratoria mayor de 30. Le hacen ustedes una gasometría, tiene un PAFI menor de 300, una presión arterial de oxígeno menor de 60 y la saturación es menor de 90 con un FiO2 mayor de 50%. ¿Ya? En el EPOC, las mismas características. Entonces, grábense, ventilación mecánica no invasiva. Le podemos dar como alternativa al EPOC y al edema agudo de pulmón. Pero acá tiene condiciones especiales que ustedes no deben olvidar. ¿Cuáles son esas condiciones especiales? Que el paciente debe estar despierto, porque no se le puede colocar la máscara para la ventilación mecánica no invasiva en un paciente que tiene trastorno de sensorio, que tiene un Glasgow bajo, o que está lleno de secreciones, o que está agitado y no ayuda. El paciente tiene que colaborar. Y para ello requiere tener cierto grado de lucidez. De lo contrario, no se puede. Entonces, contraindicaciones relativas y contraindicaciones absolutas. Pero lo que yo quisiera que se acuerden es eso. El paciente necesita colaborar. Tiene que estar despierto. ¿Ah? Y no deben haber abundantes secreciones. Y por último, la ventilación mecánica invasiva, ¿no? Conforme vayan avanzando en su práctica hospitalaria, se van a dar cuenta que hay criterios para poder intubar y someter a ventilación mecánica a un paciente. Hay criterios. Una de ellas es, si encuentran un paciente con una frecuencia respiratoria mayor de 35, ese paciente tiene indicación de ventilación mecánica. ¿Ya? O con trastorno de sensorio o episodios de apnea. Si ustedes lo ven que ya está agotado, que ya no jala más el paciente, indudablemente tienen que intubarlo. Hipoxemia refractaria, acidosis respiratoria severa, un pH menor de 7,2, no puede manejar la vía aérea por protección, por encefalopatía, hay que intubarlo, y que no tenga contraindicación para la ventilación mecánica no invasiva. Muy bien, doctores, eso era lo que quería compartir el día de hoy con ustedes. Atento a sus preguntas, si es que hubiera. Si hay algo que no han entendido, ¿no hay preguntas? Ninguna. Esas son las principales. Cuando usted da uno de bajo flujo, se comparte. El oxígeno sale al medio externo. En las de alto flujo va directamente. Su concentración es exacta lo que va a brindar. O sea, en una te da medible, puedes medirla. En la otra se dispersa.
¿No hay más preguntas? Muy bien, doctores. Muchas gracias.